nosotros vamos a trabajar pues ahora sí el último bloque. ¿Estamos de acuerdo? Son las 4 primeras preguntas del nivel 2, ¿sí? Muy bien, en el caso de la pregunta 1 y la pregunta 2 están en forma literal. Fíjate bien que hay que ir planteando las ecuaciones, ¿ya? En el caso de la pregunta 1, fíjate bien, dice el triple de, acuérdate de significa por, el triple de la diferencia entre el suplemento de x y el complemento de x, ¿ya? Es igual al doble del suplemento del complemento del doble de x. O sea, si el angulito era x, pues ahora será 2x. Ese vendría a ser el planteo de la ecuación. Por eso recuerda que tienes que tener la guía en la mano. ¿Estamos de acuerdo? A ver, repetimos, dice. El triple de la diferencia entre el suplemento y el complemento de x es igual al doble del suplemento del complemento del doble de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya aquí lo que queda pues solamente es desarrollar. Entonces yo voy a decir 3, ¿estamos de acuerdo? Fíjate bien que vamos a hacer algunos pasos de manera directa, ¿ya? Por ejemplo, el suplemento de x, recordemos que es 180 menos x. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, mira. El complemento de x, ¿cuánto es? Es 90 menos x, ¿cierto? Ya, y como es 90 menos x, como está precedido del signo menos, cambia, ¿estamos de acuerdo? O sea, si es 90 menos x, ahora será menos 90 más x. De una vez vamos a cambiar, ¿ya? Igual a 2 veces el suplemento. Fíjate bien. A ver, de una vez vamos a trabajarlo aquí. Este complemento de 2x es 90 menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que tú vas a hacer, es decir, 2 veces, ahora vas a tener el suplemento del ángulo 90 menos 2x. Entonces, el suplemento del ángulo 90 menos 2x será 180 menos el ángulo 90 menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hacemos pues de manera directa, ¿ya? Más x y menos x se va, te quedaría pues 180 menos 90 será 90, ¿no? Entonces te va a quedar 3 por 90 grados. Igual a 2 veces, en el corchete te va a quedar, bueno, ya no hay necesidad de repente de colocarle corchete, vamos a colocarle paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del paréntesis sale con signo cambiado porque está precedido del signo menos. 90 sale como menos 90 y menos 2x sale como más 2x. ¿Estamos de acuerdo? Simplificamos. Aquí lo que yo podría es sacar mitad 1, que ya lo dejamos así nada más, porque el 1 no tiene valor, y mitad que acá sería 45 grados. Entonces digo 3 por 45 será 135 grados, igual 180 menos 90 es 90 más 2x. Despejamos 2x, 90 pasa restando y sería 45 grados. El valor de x sería 22,5, 2 pasa dividiendo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si tú te fijas en tus alternativas no hay 22,5 grados. Pero en el bloque anterior te había explicado que cuando tú tengas un ángulo de esta manera, es como que tú digas 22 grados. Y como es coma 5 será 30 minutos. Esa sería pues la respuesta del problemita número 1. ¿Sí? En el caso del problemita número 2, fíjate bien que tienes que leer bien el problema, ¿ya? A ver, dice, mira, fíjate bien. Si a la medida de dos ángulos complementarios se le disminuye 18 grados. Fíjate bien, ¿ah? Mira, tú tienes dos ángulos, ¿ah? Tú tienes dos ángulos. Entonces vamos a colocar aquí el primer ángulo y voy a colocar por aquí el segundo ángulo, ¿ya? Si al primer ángulo lo llamo alfa y al segundo ángulo lo llamo teta, ¿ya? Dice que estos dos ángulos son complementarios. Si son complementarios, recordemos que suman 90 grados, si son complementarios. Entonces, ¿qué dice? Si al primer ángulo, dice, se le disminuye 18 grados para agregárselo al otro. Entonces, si yo al primer ángulo le quito 18, ¿cómo me quedaría? Como alfa menos 18. ¿Estamos de acuerdo? Y al segundo, ¿cómo quedaría? Como alfa más 18. ¿Por qué?
Porque los 18 que yo le quité a alfa, se lo estoy agregando ¿a quién? Se lo estoy agregando a teta. Entonces aquí el segundo ángulo tendría que ser teta más 18 grados. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, la medida de este último, ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿A quién se está refiriendo? La medida de este último se refiere al segundo. ¿Ya? La medida de este último ha sido teta más 18 grados. Y dice que la medida del último, ya, la medida de este último resulta ser, significa igual, resulta ser 8 veces, ya, lo que queda de la medida del primero. ¿Qué me está quedando en el primero? Alfa menos 18 grados. Entonces yo continúo, sería teta más 18 es igual, sería 8 por alfa, sería 8 alfa, menos 8 por 18 vendría a ser 144 grados, ¿sí? Ahora, lo que tú tendrías que hacer aquí es recordar uno de los datos, fíjate bien, ya vamos a colocar por aquí el dato. Me hablaba de dos ángulos complementarios, ¿te acuerdas? Entonces, como alfa y teta son ángulos complementarios, deben de sumar 90 grados. Yo voy a colocar de que alfa más teta es igual a 90 grados. Como yo aquí tengo dos variables, entonces voy a reemplazar una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira, ¿cómo sería? A ver, yo voy a dejar teta, ¿y qué te parece si 144 lo pasamos sumando aquí con 18? ¿Ya? Si lo pasamos sumando va a ser 162 grados. Y esto es igual a 8 alfa. Entonces lo que yo voy a hacer ahora aquí, como yo tengo teta, entonces lo que yo voy a hacer aquí en el dato es despejar teta. Teta va a ser 90 menos alfa. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar teta. ¿Cuánto vale teta? Teta vale 90 menos alfa más 162 grados igual a 8 alfa. El menos alfa pasa a la derecha sumando, sería 9 alfa. Y aquí vendría a ser 90 más 162, que vendría a ser pues 252 grados. ¿Sí? Ese 9 pasa dividiendo y vendría a ser pues 28 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora, si tú ves lo que te pide, fíjate bien, dice, ¿cuánto mide el mayor de los ángulos? Los ángulos son alfa y teta. Si alfa vale 28, yo pregunto, ¿cuánto vale teta? Recuerda que alfa y teta suman 90. Si alfa vale 28, 28 más ¿quién me da 90? Más 62. Entonces teta debería ser 62 grados. Como a mí me pide el mayor, bueno, aquí la respuesta pues sería teta, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que teta es el mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, listo, muy bien. Pasamos al caso de la pregunta número 3. En el caso de la pregunta 3, fíjate bien de que aquí sí tienes que fijarte bien, ¿ya? Lo que yo te pido es que leas bien y que sobre todo hagas una buena gráfica, ¿ya? Así que mira, a ver, ¿qué es lo que dice el problemita 3? Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, pero fíjate bien que el radio C no está, solamente considerado A o B, B o C no está, luego C o D y D o E. Eso es lo que te dice al inicio. Dice la bisectriz OX del ángulo AOB. Fíjate bien. OX es una bisectriz. OX es bisectriz de AOB. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que ser iguales. La bisectriz OX del ángulo AOB es perpendicular, dice, al rayo D. Por eso la bisectriz OX y OD son perpendiculares. Eso quiere decir que están formando un ángulo en OB. Aquí está el angulito, fíjate bien. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. Dice que OD, la bisectriz, dice... A ver, voy a volver a repetir el dato. ¿Ya? Dice, a ver. La bisectriz OX del ángulo AOB, ¿ya? Es perpendicular a la bisectriz OD del ángulo BOE. O sea, aquí nosotros entendemos que OD también es bisectriz de BOE. Entonces estos dos ángulos tienen que ser
iguales. Entonces, si esto yo lo llamo teta, pues este angulito también será teta. ¿Ya? Luego dice que el ángulo EOX vale 150. El ángulo EOX vale 150. A ver, vamos a considerar por aquí, ¿ya? A ver, el ángulo EOX, ¿ah? EOX. O sea, estamos hablando de todo este ángulo. Dice que todo este angulito vale 150 grados. ¿Sí? Calcular la medida del ángulo BOD. BOD. Ojo, yo quiero el ángulo BOD. ¿Ya? BOD. Entonces, BOD es teta. Es lo que yo voy a hallar en el problema. Ojo, tengo que hallar teta. ¿Ya? Entonces, fíjate bien que con los datos que yo tengo, fíjate bien, es más, yo lo podría hacer directo, mira, voy a borrar este teta y este teta. Recordemos que estos dos angulitos son iguales, ¿ah? Pero para evitar estar agregando variables, mira lo que voy a hacer, fíjate bien. Este alfa no te interesa, mira. Todo el ángulo XOE vale 150. Pero si esto vale 90, entonces esto tendría que ser 60. ¿Por qué? Porque 90 más 60, 150. Entonces esto es 150, esto también será 60. Porque recordemos que OD era bisectriz. Entonces lo que a mí me pide, voy a colocar por lo tanto, me pide la medida del ángulo BOD. ¿Cuánto vale el ángulo BOD? Vale 60. ¿Sí? Y ahí salió pues de un solo paso, fíjate bien, ¿no? Hay que graficar bien. Si tú graficas bien, ten en cuenta de que la gráfica te va a ayudar de mucho, pues. Porque a veces tenemos la mala costumbre simplemente de graficarlo así, no a pulso, como sea, pequeñito, y obviamente que eso no te va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, pasamos a la última preguntita ya para terminar. En el caso de la pregunta 4, por ejemplo, dice, fíjate bien, ¿ya? Sean AOB, BOC, COD, DOE y EOF, ángulos consecutivos, dice, ¿ya? Tales que el ángulo AOF vale 154. Fíjate bien que todo el ángulo vale 154. Todavía ese dato no lo estoy considerando. Luego dice, calcule la medida del ángulo BOC. ¿Dónde está el ángulo BOC? Al ángulo BOC lo estoy llamando X, ¿ya? Luego dice, si la medida del ángulo formado por la bisectriz de COD, fíjate bien que aquí estoy trazando la bisectriz de COD, ¿ya? A la bisectriz lo voy a llamar OX. OX es bisectriz de COD. Por lo tanto, si es bisectriz, estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Dice que la medida del ángulo formado, ¿ya? ¿Sí? Por la bisectriz del ángulo COD y el rayo E mide 54 grados. O sea, la bisectriz de COD y el rayo E forman un ángulo de 54 grados. Ese es el dato, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí, fíjate bien, hay un dato ahí, fíjate bien el dato, ¿ya? Mira, dice el dato que el ángulo BOE, ahí está el ángulo BOE, a todo el ángulo BOE le voy a colocar bolitas, ¿ya? Ahí está. El ángulo BOE es igual al ángulo COF, es igual al ángulo COF. Aquí está el ángulo COF, ¿ya? Son ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, si el ángulo BOE, tienes que ir mirando la gráfica, si el ángulo BOE vale X más alfa más 54, fíjate bien, X más alfa más 54, pues el ángulo COF también tiene que valer X más alfa más 54, pero mira, ya tienes alfa, ya tienes el 54, entonces este angulito tendría que ser X. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien lo que estamos haciendo, ¿eh? Repito, el ángulo BOE es igual al ángulo COF. Si BOE vale X más alfa más 54, entonces el ángulo COF también tiene que ser X más alfa más 54. Como ya tienes alfa más 54, ¿quién te falta? X. ¿Sí? Muy bien, chicos. Y luego también dice que el ángulo COF es igual ¿a quién? Al ángulo AOD.
O sea, el ángulo AOD también es igual. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, ¿ah? Entonces mira lo que vamos a hacer. Si el ángulo COF vale alfa más X más 54, pues este angulito, vamos a subir un poquito más las letritas para que vamos a aprovechar aquí. Si el ángulo COD vale alfa más X más 54, pues el ángulo AOD también vale alfa más X más 54. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, yo creo que con eso es suficiente, ¿sí? Ahora, voy a colocar el primer dato porque acuérdate que el ángulo AOF vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí en el dato. La medida del ángulo AOF, ¿cuánto es el ángulo AOF? El ángulo AOF dice que vale 154 grados. Ahí está, ¿sí? Entonces lo que tú vas a hacer aquí es ver quién es el ángulo AOF. A ver, yo te voy a decir, ¿quién es el ángulo AOF? Mira, a ver, ¿quién es el ángulo AOF? Es todo ese angulito AOD, que vale, a ver, alfa más X más 54. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Más este angulito DOE, que no lo tengo. No sé cuánto vale este angulito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Más X, pero a mí me está faltando este angulito, ojo, ¿ah? Entonces yo voy a decir, mira la gráfica, si este ángulo vale 54 y este angulito vale alfa, pues esto vale 54 menos alfa. Ahora sí, ¿quién es AOF? Vale alfa más X más 54 más 54 menos alfa más X, y eso te tiene que dar pues 154 grados. Desarrollamos aquí la ecuación, se va alfa menos alfa, se va. Tendría que sumar un X más un X, vamos a colocarlo por aquí. Este F vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Como ya no me queda mucho espacio, vamos a trabajarlo así. X más X sería 2X, ¿ya? Y bueno, aquí habría que restar, ¿no? Si tú restas 54 más 54 es 108. Ese 108 pasaría restando a 154 y eso sería pues 40 y 46 grados. ¿Estamos de acuerdo? El 2 pasa dividiendo y X vale 23. Y ese sería pues el caso de la pregunta, ese sería el caso de la pregunta 4. Chicos, fíjense bien de que en realidad las preguntas de ángulos en realidad no son tan sencillas, estamos de acuerdo, ya no estamos en primer año, no estamos en segundo, no estamos en tercero, o sea, obviamente que el nivel es un poco más complicado por el grado, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es volver a practicar estos problemas si es que no lo has entendido. Si no lo has entendido, tienes la oportunidad pues de retroceder el video y por ahí algún pasito que no hayas entendido, pues de repente reforzarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa es la indicación. Ahora, después de que hayas observado el video, obviamente hay una actividad, tal como se dijo al inicio. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad? Fíjate bien que la actividad es la siguiente. Nosotros hemos llegado hasta el problema 4 del nivel 2. Entonces lo que tú vas a hacer es terminar el nivel 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hemos llegado hasta la pregunta 4, faltan 6 preguntas para terminar el nivel 2. Esas 6 preguntas las vas a desarrollar. Luego pasas a la pregunta nivel 3, vas a desarrollar también 1 y 2 y vas a trabajar toda la tarea. ¿Estamos de acuerdo? A ver, para simplificarlo, me vas a seguir la secuencia, terminas el nivel 2 y me avanzas también hasta el nivel 3, pregunta 2 y aparte la tarea. Esa es la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabes que esa actividad pues lo tienes que mandar en realidad a mi correo. Como todos ya tienen mi correo porque ya hemos trabajado la primera actividad, entonces trata pues de enviarlo a la hora indicada, en el cual yo te podré enviar un correo indicándote la hora en el cual tú podrías mandar pues en la actividad. Hay una hora límite, acuérdate. Si el comunicado dice, no sé, hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche. Tienes que ser puntual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien.
Cualquier consulta para lo que es la clase o en el caso de la actividad que se está dejando, ya sabes que puedes comunicarte al número que aparece en la presentación del video. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo espero de que todos puedan cumplir y sobre todo pues aprovechar el tiempo libre que ahora estamos teniendo, ¿sí? Conmigo pues será hasta otra oportunidad.